Felices alerta. A ver, vamos a ver si se me puede escuchar bien. Por favor, si pueden confirmarme que se me escucha correctamente ya para comenzar ahora sí. De acuerdo, me dicen que todo correcto. Bien, antes de comenzar, recuerden que esta conferencia dura aproximadamente una hora y va a estar siendo completamente grabada, así que si en algún momento tienes que retirarte, no hay ningún problema. También si estás viendo esta conferencia por medio de la grabación, recuerda que también se te va a compartir los materiales que se expliquen durante esta sesión. Así que si no pudiste asistir en vivo y lo estás viendo por la grabación, el día de mañana se te compartirá tanto el enlace como el enlace para los materiales que vaya a mostrar. Bien, primero voy a presentarme para que puedan conocerme. Yo soy Alonso Melgarejo, soy arquitecto de Big Data. Básicamente soy un Chief Data Architect. Tengo un equipo de arquitectos a mi cargo y con este equipo de arquitectos nosotros construimos soluciones de Big Data para diferentes empresas. Trabajamos como estándar con las cuatro nubes que actualmente existen aquí en Latinoamérica: AWS, GCP, Azure y también Huawei. En esta conferencia vamos a hablar de estas tres primeras. He decidido aún no colocar a Huawei porque digamos que todavía no es un estándar popularmente utilizado aquí en Latinoamérica. De hecho, sí se utiliza en algunas grandes empresas. Actualmente, por ejemplo, tengo un proyecto en una empresa de telefonía en donde ya fuertemente se utiliza Huawei, pero digamos que todavía no es algo común ver desarrollos de Huawei a nivel de Latinoamérica. Así que voy a enfocar la explicación solamente a estas tres nubes en particular. Otro punto importante
de la explicación que voy a dar es que me encantaría mostrar en vivo la solución de cada una de estas tres nubes para que en vivo puedan entender el sabor. Una vez que en vivo se codifica, se complementan los flujos, se hacen los despliegues de infraestructura, se tendría una mejor perspectiva. El problema es el tiempo. Por ejemplo, para mostrar solamente los detalles iniciales de una nube requeriríamos de 3 horas y hablar específicamente de cada detalle cloud. Obviamente no tenemos esas 3 horas, nos tomaría mucho tiempo para cada nube, quizá 12 horas ver todo, así que he tratado de simplificar la explicación para que vean cuál es la diferencia que cada nube posee. En primer lugar, antes de empezar con la PPT, mientras vamos esperando que los últimos compañeros se conecten, hay que dejar en claro un tema que al día de hoy todavía sigue siendo muy problemático en los desarrollos de Big Data, el respetar los estándares. Ya sabemos que existe AWS, GCP y también Azure. Son las tres nubes clásicas. Pero independientemente de sobre cuál nube tú estés trabajando, la nube en esencia te va a dar infraestructura y servicio. A diferencia de que, digamos, quieres montar un clúster de Big Data con muchísimos nodos, 20, 30, 100 nodos, entonces tendrías que comprarlo a un proveedor, traer esos servidores, desplegarlos en tu oficina y empezar a instalarles, dar mantenimiento, y todo eso es un problema. Entonces los servicios cloud te dicen, mira, en vez de que estés comprando esta infraestructura tan potente, alquílamela, ¿no? ¿Quieres un servidor, 10 servidores de 128 GB de RAM? Cada uno te sale $1 la hora. Entonces, ¿quieres 10 servidores? Te salían $10 la hora. Lo usamos por 8 horas, te sale $80 la hora. Y tendríamos una latencia de 280 GB de RAM por 10 horas a $10 la hora. Entonces, esto es baratísimo. Y una vez que terminamos de usar esos servidores, pues los destruimos. Esa es la magia de los servicios cloud. Pero ¿cuál es el problema? Si hablásemos de cloud en general, con cloud podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, microservicios o los famosos servicios servlets que no dependen de infraestructura, o lo que vamos a hablar el día de hoy, Big Data. Nos vamos a enfocar en esta parte. Ahora, el problema es que si hablamos de Big Data en general, hay un pliego conceptual de estándares que te dicen cómo desarrollar sobre entornos de Big Data, independientemente de sobre qué infraestructura tú desarrolles. Entonces, bien, hay un pliego documental muy formal de cuáles son esos estándares para trabajar. ¿Cuál es el problema el día de hoy? Que cada nube toma este pliego conceptual y lo implementa como mejor crea la nube. AWS lo hace de una manera, GCP de otra manera, Azure de otra manera. Para efectos prácticos, ¿cuál es el problema con esto? El desarrollo. Tenemos un código estándar. Existe algo llamado la interfaz estándar de Big Data basada en Hadoop. Es el ecosistema estándar. Para poner en términos simples que todos podamos entender, ya que entiendo que no todos se conocen de Big Data aquí en esta pequeña conferencia. Hack, por ejemplo, es una herramienta de Big Data que te permite programar con código SQL. Entonces, digamos que hay una manera de crear una tabla con esta herramienta Hive según este pliego estándar de Big Data. Entonces, tiene cierta sintaxis. Pero ¿cuál es el problema? Que AWS se toma algunas libertades creativas y cambia un poco la sintaxis. GCP también cambia esa sintaxis. Azure también cambia esa sintaxis. ¿Eso qué significa? Que los desarrollos que tú hagas respetando el estándar de Big Data no va a poder ejecutarse en las diferentes nubes que existen. Se escucha con ruido, me dicen. A ver, un segundo, por favor. De hecho, tenía un problema con eso el día de ayer. A ver, denme un segundo. Voy a desactivar esto. Y voy a volver aquí. A ver, ¿pueden escucharme mejor ahora? ¿Se me escucha mejor o todavía se escucha el ruido? Ah, excelente. Por favor, si hubiese algún problema con el audio, me avisa, porque últimamente ha estado fallando este pequeño micrófono. Bien, entonces el problema es que cuando tú como desarrollador hagas una solución respetando los estándares de Big Data, no te va a servir de nada en la vida real, porque una vez que ya quieras hacer estos despliegues en la nube, no van a funcionar y vas a tener que adaptar tus soluciones. Eso es un problema
muy grave al día de hoy. De hecho, si conoces del mundo del desarrollo web, en los años 90 pasaba algo muy parecido, ¿no? Existían los estándares de HTML, en donde el estándar era estricto, pero venía Microsoft e implementaba los estándares como él creía y no respetaba nada y tenía su propia sintaxis y al final tenías que codificar para Firefox, tenías que codificar para Internet Explorer, tenías que codificar para Safari y era todo un problema. En el mundo del Big Data actualmente pasa eso. Lo que se busca es tener agnosticidad de las nubes y les adelanto que eso es imposible, pero podemos ser agnósticos en cierta medida. Van a entender el día de hoy que para hacer soluciones de Big Data, básicamente existen dos grandes pasos: la captura de los datos y el procesamiento de los datos. Por ejemplo, supongamos que tenemos la entidad transacción, la entidad persona y la entidad empresa. Y con ellos queremos hacer un reporte de, no sé, pues, las transacciones hechas por las personas que tienen 20 años, 30 años, la cantidad de transacciones según la edad. Eso es un reporte simple. El primer paso es, obviamente, cargar los datos al repositorio de la nube, moverlos a la nube. Una vez que aterrizan ahí, procesarlos. Entrarán estas tres entidades, implementaremos una solución y tendremos una resultante final que puede ser una reportería o puede ser algo tan complejo como un modelo de red neuronal o incluso un modelo basado en computación cuántica o qué sé yo. Pero básicamente es capturar la data e implementar la solución. Van a ver el día de hoy que lo que sí es agnóstico es la implementación de la solución, más no la captura de los datos. Esto va a depender fuertemente de la nube en donde tú estés. Y la codificación que hagas para capturar tus datos va a tener que ser muy diferente en AWS, muy diferente en GCP y muy diferente en Azure. Eso no es agnóstico el día de hoy. El proceso de ETL. Pero una vez que has capturado la data, y van a ver que no es simplemente subir el archivo, hay que binarizarlo en un formato flexible y luego binarizarlo en un formato de rápido procesamiento. Y eso se hace muy diferente en cada nube. Una vez que has capturado la data, ahora sí te puedes hacer tu solución. Agarrar un lenguaje de programación que a ti te guste y codificar tu reporte o tu red neuronal o tu motor cuántico o lo que tú gustes. Esta parte de implementar tu solución, eso sí es agnóstico a la nube. ¿A qué me refiero con esto? Que el código que tú implementes va a funcionar también en AWS, en Azure, en GCP, en Google Cloud o en cualquier otra nube que vaya a salir el día de mañana. Y justamente esto es algo muy bueno porque un flujo de captura de datos, pues no es muy complejo, es solamente mover la data de un punto a otro punto para que esté en el repositorio de la nube. Entonces, no digamos que hay lógicas complejas o, digamos, computacionalmente muy fuertes, son lógicas simples. El problema de esas lógicas es que van a ser el 80% de todo lo que tú implementes. O sea, la gran mayoría de cosas que vas a implementar va a ser captura de datos. Y el 20% restante va a ser ya una solución, o sea, te pones a codificar y haces tu reporte o tu modelo de red neuronal. Estos códigos son complejos, ya no es algo tan simple como mover datos de un punto a otro. Ahí es donde actualmente sí podemos ser agnósticos. Esto ha sido una pequeña introducción en pizarra para poder entender más o menos por dónde vamos a ir. Y de hecho, la agnosticidad en esta parte se busca por un segundo tema, no solamente para que tu código sea cross a cualquier nube, sino para poder implementar un estándar nuevo que, bueno, es relativamente nuevo, pero a nivel empresarial ya se está implementando. El Data Mesh, que es un complemento de un Data Lake. Van a ver que esto vive sobre un Data Lake. Y el Data Lake actualmente tiene problemas. De hecho, yo en estos ya 7 años que vengo haciendo temas de Big Data a nivel empresarial, inicialmente los Data Lakes tenían un punto de centralización de datos que al día de hoy ya en muchas empresas ha reventado. ¿A qué me refiero con esto? Que el modelamiento de los datos orientado a temas de Big Data que se hizo no está funcionando, porque el Data Lake tiene una gran carencia, que es el entendimiento de las entidades en función de las unidades de negocio. ¿Esto qué significa? También lo veremos a detalle. Pero de hecho, las nuevas soluciones, ya los data lakes que se han implementado, por ejemplo, la banca o el sector de financieros que ya tienen años con estos temas de Big Data, ya tienen ese problema y que lo solucionen al día de hoy es difícil. Pero ya las nuevas empresas que van a desplegar sus entornos de Big Data pueden empezar con un data lake que incluye el estándar Data Mesh para evitar que en un par de años les explote sus implementaciones de Big Data. Y
Y la agnosticidad de la nube te va a ayudar también a ver esto, a esta implementación del Data Mesh. Bien, esta fue una pequeña introducción en pizarra. Como les dije, bien, ya se conectaron la gran mayoría. Recuerden que los materiales se los voy a pasar ya el día de mañana, así que por ahora enfóquense más en comprender de qué trata todo este estándar para funcionar sobre las tres nubes. Lo importante es tener la mayor agnosticidad posible para que nuestros códigos funcionen también en cualquiera de estas nubes o cualquiera de otra nube que vaya a salir el día de mañana. Bien. Ahora, para ahora sí, los que se han recién conectado, yo soy Alonso Melgarejo. Académicamente hablando, tengo ya 11 años de experiencia trabajando en temas de Big Data, Cloud y Machine Learning. Empresarialmente llevo ya 8 años haciendo soluciones en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Académicamente también soy profesor en Big Data Academy, también soy profesor universitario y estoy haciendo actualmente investigaciones de computación cuántica. Mi perfil es muy técnico, así que de estos temas yo conozco desde la definición de arquitecturas hasta la implementación en código desde cero. El perfil que tengo es, por supuesto, construido desde que inició todos estos temas de Big Data, así que yo en vivo he podido ver cómo todo esto ha ido evolucionando y sobre todo cuáles son las carencias que hemos estado teniendo. Lo que vamos a ver el día de hoy, como les dije en un principio, son estándares, pero no necesariamente hay que respetar los estándares al 100%. Los estándares tienen que aclimatizarse para cada empresa. Así que esto solamente es una base con la cual tú deberías de partir para poder ya aclimatizar lo que aprendes y particularizarlo a la empresa en donde tú vayas a desarrollar o dirigir un equipo de trabajo. Primero, vamos a definir algunos términos para poder estar todos con una misma terminología y luego ya vamos a entrar directamente al tema. Hablemos primero un poco de los conceptos asociados al Big Data y el Machine Learning, pero enfocados a la parte de la nube. A ver, hay un problema nuevamente con el audio. ¿Se me escucha bien ahora? A ver, ¿se escucha bien con el audio? Sí, se escucha bien entonces. ¿Sí? A ver si en el chat me pueden confirmar, por favor, si se escucha bien o hay interferencia. Ah, ok. Si hay, por favor, alguna interferencia, me avisa para mover aquí los cablecitos. De acuerdo. Primero hablemos de algunos conceptos de lo que es Big Data y Machine Learning en Cloud. Nosotros sabemos que Big Data es un core tecnológico que nos permite paralelizar nuestra codificación. En pocas palabras, cuando tú desarrollas una solución en código, esa solución tiene que funcionar también en tu laptop de 16 GB de RAM o en un servidor de 100 GB de RAM o en un clúster de servidores de 20 servers de 100 GB de RAM cada uno. Entonces, tu solución debe ser agnóstica al tamaño de la infraestructura. Las soluciones de Big Data te permiten eso. A ti como desarrollador ya te abstraes de si tu código va a ejecutarse en una laptop o se va a ejecutar en 100 servidores. El propio motor de Big Data se encarga de paralelizar lo que tú codifiques y tú solamente te dedicas a codificar. ¿Qué tipo de soluciones puedes hacer con Big Data? En esencia, tres. Puedes implementar reportes bacheros, puedes implementar flujos de captura en tiempo real y puedes combinar ambos flujos de captura para hacer temas de analítica. En esencia, eso es lo que te permite hacer Big Data. Ahora, ¿cómo hacer este tipo de procesos? Para eso hay que tener bien definido un core de Big Data. ¿Qué implica tener bien definido un core de Big Data? Significa que a nivel empresarial debes de tener como mínimo 3 vistas. Una vista de arquitectura, una vista de gobierno y una vista de infraestructura. Estas 3 vistas, que serían los planos tecnológicos de la empresa, son el punto de partida para que puedas empezar a hacer Big Data. Ahora, voy a mostrarles así a grandes rasgos qué implica cada una de estas vistas. Por ejemplo, hemos dicho que con Big Data podemos hacer procesamientos bacheros. Entonces, hay una serie de estándares batch que hay que respetar. Por ejemplo, podríamos estar ingestando datos estructurados. Nos conectamos a una base de datos Oracle, luego hay que subirlo a un repositorio de Big Data y empezar a hacer procesamientos paralelizados. O podríamos conectarnos a un servidor de archivos semiestructurados JSON o XML o quién sabe, un formato binario nuevo. En fin, hay reglas para capturar esos datos de manera bachera. Son patrones de diseño. Por otro lado, si estuviéramos haciendo flujos en tiempo real, pues los patrones serían otros. Hay estándares y herramientas para hacer esa captura en tiempo real.
Una vez que capturemos los datos, sean en batch o sean en tiempo real, qué sé yo, me conecto a Facebook y empiezo a hacer scrapping de los comentarios en vivo, o me conecto a YouTube y capturo en streaming un video, qué sé yo, ¿no? Es prácticamente capturar la data en primer lugar. Luego viene la parte de explotación de los datos, es decir, independientemente de si la data la capturé de un servidor de archivos, de una base de datos o de una API de real time de Facebook o de Twitter, al final la data capturada que aterriza en tu sistema de Big Data lo quieres procesar. Podríamos hacer un análisis de sentimientos para ver si los comentarios de nuestros productos son positivos o negativos, o podríamos construir un modelo de red neuronal para detectar riesgo crediticio, o simplemente podríamos hacer un reporte. Finalmente, para que la resultante de ese procesamiento que tú hagas se pinte, pues hay que tener una capa de visualización. Digamos que estos son los pasos estándares en el mundo del Big Data y hay muchos patrones de diseños. Lo que les estoy pintando aquí es el pliego conceptual desde un punto de vista de arquitectura. Hay muchos componentes. De hecho, en conferencias anteriores dimos ya detalles de qué es lo que hace cada una de estas componentes. Pero para ponerlo en términos simples, estamos viendo el estándar de patrones de diseño de Big Data que es agnóstico a la nube. Ahora el problema va a ser, ¿y cómo todo esto lo implementamos en las nubes? Esa va a ser la cuestión. Desde el punto de vista de la infraestructura, ¿qué implica Big Data? Ya tenemos un plano tecnológico en donde están pintados los patrones de diseño que los desarrolladores tomarán y codificarán, pero toda su codificación tiene que ejecutarse en alguna infraestructura, en fierros, en servidores. Esa es la vista de infraestructura, que nos dice qué tanta potencia tiene el clúster de Big Data en donde se va a ejecutar todo lo que tú codifiques. Básicamente, mientras más servidores tengas en tu infraestructura, más potencia computacional tú tienes. Si tienes 10 servidores de 100 gigas de RAM cada uno, sería como que tengas 1000 gigas de RAM en total. Si tienes 100 servidores, tendrías 10.000 gigas de RAM a tu disposición y podrías hacer muchos procesos interesantes. Tienes mucha potencia computacional. Entonces, la vista de infraestructura son los servidores en donde va a ejecutarse tu solución. Luego, respecto a la vista de gobierno, es la forma en cómo el flujo va a avanzar para poder ordenarlos. Yo les dije en la pizarra en un principio, primero hay que capturar los datos desde las fuentes de datos. Luego hay que limpiar los datos, ¿no? Quizá estamos ingestando la tabla de clientes de una base de datos Oracle y las edades por alguna razón están con números negativos. Entonces, eso es un error. Hay que limpiar esos registros que tengan errores. Y finalmente, una vez que ya tengamos data limpia, ahora sí podemos construir la solución. Justamente eso es gobernar un flujo, definir cuáles son los pasos que deben de ejecutarse para que los desarrolladores no se pongan creativos y empiecen a implementar como ellos mejor crean. Justamente el Data Lake es el patrón de diseño actual que se utiliza en el mundo de Big Data para gobernar los flujos. Básicamente existen tres zonas. Una zona de aterrizaje de datos, una zona de coherencia de datos y una zona de explotación de soluciones. Acá, por ejemplo, en esta primera capa, entran los archivos que tú quieras que el clúster procese. Primero subamos lo que va a procesar el clúster. Puede venir de una base de datos Oracle, de una base de datos MySQL, de un servidor de archivos clásico, puede venir de COBOL, puede venir de Facebook, de Twitter, si lo estás haciendo en tiempo real. El objetivo es que primero entre a la infraestructura de Big Data, a tu arquitectura. Una vez que has capturado los datos, esos datos pueden tener errores. Hay que aplicarle reglas de calidad. Quizá por ahí, como les mencioné, hay edades negativas. Entonces hay que limpiar la data. Tendremos un proceso de ETL, de limpieza de datos, y aquí ya tendremos las entidades que hemos ingestado ya limpias, listas para que los proyectos la puedan utilizar. Y justamente en la zona de Smart es donde tú ya implementas esos proyectos. Acá, por ejemplo, puedes tener tu reportería o tu modelo de red neuronal o lo que tú gustes. Y como input, tomará ya data limpia que iba en Universal. Ese es el esquema tradicional que existe al día de hoy y de hecho tienen dos carencias fundamentales que ya con el Data Mesh lo vamos a solucionar en unos momentos. Pero digamos que es la forma como actualmente se trabaja. Ahora, yendo a la parte cloud, si vamos a la vista tecnológica con los patrones de diseño, yo en un principio les dije, ¿no? El estándar de desarrollo de Big Data al día de hoy es el ecosistema de Hadoop. Es un ecosistema muy bueno. ¿El problema cuál es? Que digamos que estamos, no sé, pues estamos aprendiendo Big Data y levantamos un clúster de Hadoop y aprendemos muchas cosas interesantes,
y estamos en la capacidad de poder implementar todos estos patrones de diseño para hacer batch, real time, machine learning y deep learning. Entonces, ok, ¿cuál es el problema? Aprendemos Big Data con el ecosistema estándar, vamos a, no sé, pues a una banca, vamos a una aseguradora y ellos están trabajando con cierta nube y te encuentras con una realidad de que cada nube aplica ese estándar de manera muy diferente. AWS, respecto a lo que es el ecosistema estándar de Hadoop, le hace algunos cambios tanto a nivel de patrones como de sintaxis. Azure también, GCP también, Huawei también, Alibaba también, y cada nube le pone su propio sabor. Y eso potencialmente es un problema. ¿Eso qué implica? Que, aunque es cierto que puedes aprender a hacer el desarrollo de los estándares de Big Data respetando esos estándares, en la vida real no te va a servir, porque prácticamente todas las empresas trabajan con una nube, están ya amarrados a una nube, y sus soluciones dependen del ecosistema propietario de esa nube. ¿Qué va a pasar en ese caso? Si te das cuenta, cuando tú, por ejemplo, ves las formaciones que ofrecen cada una de estas nubes, ¿no? Revisas la documentación oficial y te van a enseñar cosas muy interesantes, pero son cosas propietarias. Si tú, por ejemplo, al día siguiente te vas a otra unidad de negocio dentro de tu empresa que utiliza otra nube, los estándares que tú hayas aprendido con AWS ya no van a funcionar en Azure. Los estándares basados en Hadoop son cross a todas las nubes. El problema es que las nubes, a nivel de sintaxis y desarrollo, no respetan esos estándares. Entonces estamos en un punto aparente de sin retorno. O aprendo solamente una nube y me olvido de los estándares de Big Data, o aprendo Big Data pero no los puedo aplicar a ninguna nube. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como les mencioné al principio, hay que tratar de ser agnósticos, es decir, que lo que tú implementes funcione tan bien en el ecosistema estándar como en cualquier otra nube. Ahora, aquí nos vamos a encontrar con bastantes problemas. Si hablamos de los servicios cloud, aquí podemos ver los servicios que ofrecen GCP, Amazon y Azure. Lo que les voy a explicar el día de hoy va a estar enfocado exclusivamente en los servicios relacionados a la parte de Big Data, porque, como les mencioné también en el principio, hay servicios para muchísimas otras cosas. Temas de microservicios, tema de catálogos, tema de páginas web y despliegue, tema de orquestación de pipelines para DevOps. Hay muchísimas cosas en cloud. Vamos a enfocarnos en la parte que le interesa a los data engineers, data scientists, data architects y data leaders y data managers, la parte de Big Data. Ahora, si hablásemos ya de todo lo que es cloud, bueno, probablemente requeriríamos de muchísimas sesiones ya para empezar a hablar prácticamente los servicios disponibles en cada cloud. Enfoquémonos entonces en la parte de Big Data para tener acotada. Ahora, aquí es donde viene un segundo problema. Digamos que tú estás en una empresa y eres un ejecutivo importante tomador de decisiones. Y viene AWS, y viene Azure, y viene GCP y te dice, mira, nuestro modelo de soluciones respeta los estándares de Big Data y aquí están, ¿no? En AWS el Big Data se hace con estas soluciones. En Azure con estas otras y en GCP con estas otras y dicen, mira, en GCP yo te doy un descuento de 10% para que puedas contratarme a mí, ¿no? Cuando levantes infraestructura te va a salir un 10% más barato. Y el tomador de decisiones dice, ok, nos vamos con Google porque, bueno, es Google y es importante, supondrá, el ejecutivo que no sabe nada de tecnología. Esto es lo que te muestran los vendedores de cada nube. Y aparentemente, acá está muy bonito, pero la realidad es muy diferente. Ya cuando tú eres un arquitecto, un desarrollador, alguien técnico, te das cuenta que estos diagramas son una gran mentira. No es así la realidad. No es tan simple como, quiero hacer un ETL, pues, no sé, pues en Azure tengo el Data Factory, o en AWS tengo el AWS Glue, o en GCP tengo el propio workflow. No es tan simple. Los desarrollos ya van a estar amarrados a la nube y hay muchas complejidades que cada nube va a ofrecer para hacer estos desarrollos. Así que vamos a ver realmente qué es lo que pasa en la realidad cuando empezamos a trabajar temas de Big Data en la nube. En primer lugar, hay que saber que lo más estándar que existe actualmente para cualquier nube es Spark. La gran ventaja que tiene Spark es que te permite la escalabilidad sobre clústeres de Big Data. ¿Qué significa esto? Que si de pronto tu potencia computacional es muy pequeña, pues simplemente le dices, oye, dame más servidores para que podamos procesar todo más rápido.
Independientemente de si estás en AWS o si estás en Azure o en GCP, Spark es cross a todas las nubes. Esa es una gran ventaja que tiene Spark. Adicionalmente, el código de Spark eh, te permite hacer soluciones, las soluciones clásicas del Big Data, que son reportería, procesamiento semiestructurado, procesamiento en tiempo real, procesamiento de Machine Learning y procesamiento de Deep Learning. Eso es en esencia las 5 cosas a nivel de soluciones que vas a estar haciendo en tu día a día cuando ya desarrolles trabajos de Big Data. Y todo eso lo puedes hacer con Spark. Eh, Esto va a cobrar importancia en unos momentos, porque los desarrolladores de Spark son los más agnósticos a la infraestructura en donde sus soluciones vivan. Ahora, vamos a hablar en esencia de las 3 nubes. Como les dije en un principio, ya si esto fuese una clase de Big Data, Multicloud propiamente, por ejemplo, cuando yo dicto la parte de Azure son 3 horas, AWS otras 3 horas, GCP otras 3 horas, y luego otras 12 horas para juntar todas las soluciones en cada de las 3 nubes. Entonces, literalmente son como 50 horas para poder hablar esto, y nosotros solo tenemos 1 hora, así que les voy a mostrar, digamos, a grandes rasgos, lo que implica trabajar en cada una de estas 3 nubes. De hecho, si desplegara infraestructura en vivo para desplegar los clústeres de Big Data, esto demoraría media hora. Entonces, probablemente les mostraría solamente dónde se hace clic y tendríamos que estar esperando a que toda la infraestructura se construya. Así que vamos a ver qué implica a grandes rasgos trabajar en cada una de estas 3 nubes. En primer lugar, hay que saber cuáles son las herramientas estándar. Lo que es el estándar de Big Data. Actualmente el estándar de Big Data está basado en Hadoop. Si hablásemos de Big Data, existen muchísimas herramientas para trabajar, pero en esencia la base es lo que están viendo ahí. Tenemos que tener una herramienta para almacenar los datos, porque el primer paso es subir la data que queremos procesar al disco duro, entonces hay que guardar los datos. Según el estándar actual de Big Data, Hadoop es el sistema de almacenamiento en Big Data estándar. Ahora, una vez que hemos subido esos datos, algunos datos serán semiestructurados y no estructurados, pero habrá muchos datos que son estructurados. Entonces, hay que tener una interfaz SQL para ver los archivos que subimos como si fuesen tablas de SQL. Hive es el estándar al día de hoy para Big Data. Una vez que se captura la data y ya la vemos como una tabla estructurada, hay que empezar a procesar esos datos, aplicar reglas de negocio, limpieza de datos, filtrar registros que, por ejemplo, tengan edades menores a 0, quedarnos con, no sé, pues estaturas que estén en cierto rango que negocio defina, o montos mayores a 0. Hay 1000 reglas de negocio y de calidad, es decir, programar la limpieza de los datos, el proceso de TL. Hive nuevamente es el estándar para esto. Digamos que, ok, guardamos los datos, los vemos como tabla y ya los tenemos limpios y listos para procesar. Ahora hay que utilizarlos, digamos, para hacer una reportería o un modelo de red neuronal. Ahí ya implica una codificación muy fuerte, es decir, tendrás que levantar una consola de desarrollo y empezar a programar en algún lenguaje de programación, Python, Scala, Java, R.NET, el que tú gustes, o sea, ya es codificar. Ya no es tan simple como mover datos de un punto a otro. Como les mencioné también en un principio, Spark tiene muchos módulos para diferentes tipos de codificaciones. Por eso Spark es estándar en el mundo del desarrollo de Big Data. Spark te permite hacer soluciones de reportería, de real time, de procesamiento semiestructurado, de machine learning y de deep learning. Eso básicamente es el día a día de un desarrollador de Big Data. Y luego, estos pasos hay que orquestarlos, ¿no? Ingestar, almacenar, limpiar y procesar. Hay que estar orquestado, ¿no? Tiene un paso, luego un segundo, tercero y así sucesivamente. Al día de hoy, el estándar de flujo de trabajo en Big Data es UCI. Si esto fuese una clase de Big Data puramente, podríamos utilizar estas herramientas y aprenderíamos muchos estándares de desarrollo. Hay el patrón de checkpoint, el patrón data capture, el patrón data change, hay muchísimos patrones. Pero ¿cuál va a ser el problema? Cuando nos vayamos a la nube. Cada nube tiene su propio juego de soluciones estándar para una de estas capas de procesamiento. Por ejemplo, en almacenamiento, AWS utiliza S3. En Google Cloud Platform utiliza el Cloud Storage. En Azure utiliza el Azure Cloud Storage. La interfaz SQL en AWS es Athena, en Google es BigQuery y en Azure es el Synapse Analytics.
Si quiero hacer ETL, pues acá tengo Glue, Data Fusion, Data Flow, y notemos lo siguiente. Para la parte de soluciones, es decir, ya para tu codificación, a ver, acá hay una consulta. ¿En Hive no era Spark? Sí, el ETL de Hive, el estándar es Hive, pero sí es correcto lo que usted bien menciona. Hay lógicas complejas que requieren de Spark. Así que, de hecho, esto formalmente hablando al día de hoy, en la vida real se hace con Spark, pero de esto voy a hablar un poquito más a detalle en unos momentos. De hecho, estos flujos etereros, por dentro, todo lo ejecutan sobre Spark, no utilizan Hive como motor. Pero bueno, van a ver que esto lo voy a mostrar también en un momento para que vean que sí es diferente. En cambio, cuando ya haces tu solución, tu capa de soluciones, tanto en las tres nubes, sí puedes trabajar con Spark. Es decir, Amazon utiliza su tecnología propietaria llamada Elastic Marvelous, cuya consola de desarrollo es Spark. Google utiliza el Dataflow, cuya consola de desarrollo también es Spark. Y finalmente Azure utiliza HD Insight, cuya consola de desarrollo también es Spark. Por lo tanto, como todos utilizan Spark como estándar, tu solución sí va a poder ser agnóstica cuando tú implementes y va a poder funcionar también en cualquiera de esas tres nubes. Ahora, para la orquestación de servicio, por ejemplo, AWS puede utilizar Airflow, Google Cloud Platform utiliza el Composer, que por detrás también es Airflow, Azure, que es un poco más visual, utiliza el Datafactory, que ya nada tiene que ver con Airflow. Entonces, digamos que aquí ya tenemos cuáles son las tecnologías que deberíamos utilizar para hacer una solución en cada una de estas nubes. Ahora, ¿y cómo hacemos una solución? Aquí quiero que vean en vivo esas diferencias que van a encontrar en cada una de estas nubes. Supongamos que les ponen el siguiente problema a ustedes como desarrolladores. Tienen un archivo de transacciones que tiene 4 campos. El ID de la persona que hizo una transacción, el ID de la empresa en donde se hizo una transacción bancaria, el monto de esa transacción bancaria y la fecha de transacción. Digamos que eso es lo que te piden procesar. Y te piden hacer un reporte en donde para cada persona queremos ver cuántas transacciones ha hecho y cuánto suman todas esas transacciones. Es un reporte simple que no requiere mayor explicación, es solamente ver la cantidad de transacciones y suma de las transacciones para cada persona que haya realizado esas transacciones. Ahora, ¿cómo desarrollar esto? Si nos basamos en el estándar de Big Data con un Data Lake, la arquitectura de solución sería esta que muestro en pantalla. Primero hay que capturar este archivo de datos y moverlo a una zona de aterrizaje temporal. El archivo generalmente va a estar en texto plano. Entonces, vamos a tener una tabla que por debajo guarda un archivo de texto plano. El problema con los archivos de texto plano es que son muy lentos. Digamos que quieres lanzar un query a este archivo de texto plano para armar el reporte. Ese query, mientras más grande sea el archivo, más lento va a ir. Hay que binarizarlo a un formato de rápido procesamiento. Entonces, hay que hacer un proceso de binarización. Moveremos este archivo de texto plano y lo convertiremos a un archivo que va a tener la misma información a nivel de registro, solo que ya no va a estar en texto plano, es un archivo binario. Si lo vemos como una tabla, seguiremos viendo todos los registros. La diferencia va a estar que el archivo ahora por dentro es binario, tiene un binario especial. En la zona de landing se le conoce como una zona flexible dentro del data lake, porque ¿qué es lo que podría pasar? Por ejemplo, el día de hoy, la fuente de datos que estás procesando tiene 4 campos, pero mañana podría cambiar 5 campos, 6 campos, 7 campos. Entonces va a haber un cambio en los esquemas de la fuente de datos. Por lo tanto, hay que tener un archivo binario que esté flexibilizado para soportar esos cambios. Un texto plano no soporta ese tipo de cambios. El binario basado en Avro sí soporta esos cambios. Por eso es que cuando tú subes la data a cualquier entorno cloud, generalmente es texto plano. El primer paso que tienes que hacer es binarizarlo a Avro para que tenga esquema flexible. Así si al día siguiente la tabla Oracle que estás ingestando aumenta un campo, pues el Avro va a poder capturar ese cambio
y vas a tener un histórico de cambios en la tabla de transacción, ¿no? 4 campos, al día siguiente 5 campos, 7 campos y así sucesivamente. Esa es la ventaja que tienen los archivos ADA. Ahora, ya aquí podríamos lanzar un query SQL para construir el reporte. El problema es que el binario ABRO es muy lento. Existe un mejor binario para procesamiento, el Parquet. Vamos a mover esos datos que están binarizados en Abro y los vamos a convertir en Parquet. Pero adicionalmente, vamos a aplicar reglas de limpieza de datos. Porque hasta aquí lo único que se ha hecho es capturar la data, con todo y errores. Ahora hay que aplicar reglas de calidad. Por ejemplo, si estamos hablando de transacciones bancarias, los montos tienen que ser mayores a 0. Quizá por ahí alguien digitó un número mal y le puso un número negativo. Entonces, no va a tener sentido en nuestro reporte ese número negativo. Cuando vamos los datos a la zona universal, se aplican estas reglas de calidad para tener data limpia, es decir, data coherente. Y aquí tendríamos ya todas las transacciones bancarias, pero limpias, listas para que alguna solución las utilice. Y finalmente, aquí es donde ya almacenaríamos el reporte. Esta cajita de acá es el proceso que tú tendrías que implementar. Si se dan cuenta, este es un proceso de ETL. Capturamos los datos, los limpiamos, los binarizamos, y a partir de ese punto ya se construye una solución. Con la data ya limpia, alguien programará un reporte, un proceso de tiempo real, un modelo de Machine Learning o de Deep Learning, y hará algo. Entonces se pone a codificar. Esta es una arquitectura de solución que es cross a cualquier cloud. Es el estándar de Big Data. Ahora vamos a ver cómo esto se aclimata a cada una de las nubes. A ver, acá hay una consulta. Si tu capa landing lo haces con Parquet, ¿no tendrías ese histórico de cambios? De hecho, sí. Acá hay una... lo voy a aclarar para que sus compañeros lo puedan entender. El estándar al día de hoy es... El formato Abro te permite capturar cambios, ¿no? Si al día siguiente el archivo de datos que tú estás capturando ahora viene con 4 campos y ya no con 3, Abro lo soporta. Pero, por ejemplo, GCP te permite capturar esos cambios con formato Parquet. ¿Y qué es lo que te dice GCP? No necesitas landing. Te puede decirte a Universal, ya que en Universal puedo capturar esos cambios. Entonces GCP se puso creativo ahí y rompió ese estándar. ¿Cuál es el problema? Que si ya está desarrollando así, con el nuevo estándar Data Mesh, esto lo vas a poder partir en varias secciones. Eso lo voy a explicar en unos momentos. Así que sí es cierto, puede desarrollar usted con Parquet. A ver, no se debería guardar en crudo los archivos en Data Lake. Si solo lo guardo en Landing Tech, estoy perdiendo la historia de los crudos. Y efectivamente, se pierde la historia. Pero ahí ya deberíamos de ver qué es lo que hacemos. Porque, por ejemplo, la historia de cambios se almacena aquí, en la zona de landing. Toda esa historia de los cambios se va almacenando. Landing 10 es solamente para subir el archivo. Pero ya los archivos se van acumulando en esta segunda zona. Ahí está el histórico de cambios. A ver, me dice que el audio se cayó. ¿Me pueden escuchar bien ahora? ¿O hay algún problema con el audio? ¿Me escucha bien? ¿Sí? A ver si alguien... Ah, ok, perfecto. A ver, acá hay otra consulta. ¿El Parquet es igual en megabytes que un Abro? No, de hecho el Parquet es un poquito más pesado a nivel de archivo. Están por ahí, pero sí es un poco más pesado. Por rato se entrecorta, me dicen. Por favor, si en algún momento hay un problema con el audio, escríbanmelo por el chat para ver, mover este cablecito que está un poco raro, para comprarme otro cablecito. De acuerdo. Ese es el estándar que usa cualquier nube. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la vida real. Acá, por ejemplo, la primera parte es se escucha entrecortado, me dicen. Ahora, voy a mover esto. A ver, ahora sí, ¿se escucha mejor ahora? ¿Se escucha mejor o todavía se escucha entrecortado? De acuerdo. Bien. Entonces, el primer paso es crear el data lake. Realmente aquí no hay mucha complejidad. Básicamente, un data lake son directorios que tú creas. Por ejemplo, si estuviéramos en GCP, tendríamos que crear 4 directorios en el Cloud Storage de GCP. Tendríamos Landing Temp, Landing, Smart y Universal.
Y dentro de cada uno de estos directorios, crearíamos un directorio en donde subiríamos el archivo que queremos procesar. Eso es cross a cualquier nube. Por ejemplo, en AWS sobre S3 también se crean los 4 directorios que representan las capas del data lake. Y en landing temp, que es por donde ingresa la data, subes el archivo que quieres procesar. Igual con Azure. Azure te permite, por medio del Blob Storage, crear 4 contenedores. Y dentro del contenedor de aterrizaje temporal, subir el archivo de datos que quieres procesar. Digamos que esa es la parte fácil. Crear los 4 directorios estándar y en landing temporal, subir el archivo con el cual quieres empezar a procesar. Pero aquí es donde vienen los problemas. El archivo que he puesto en este ejemplo, para simplificar la explicación, es un archivo estructurado. Entonces, podemos verlo como una tabla. Si fuese, no sé, pues un archivo semiestructurado, tendríamos que aplicar otro patrón. Si fuese un archivo de imágenes, habría que tensorizarlo en un vector algebraico. Entonces, para simplificar, un archivo estructurado. Utilicemos el estándar de desarrollo Hive, que es el estándar de Big Data. ¿Cómo puedo ver yo un archivo estructurado? Como si fuese una tabla de base de datos. Para eso, pues simplemente creo una tabla con los campos que tenga ese archivo, le indico cuál es el separador del archivo y obviamente le tengo que indicar que es de texto plano. Y luego le indico la ruta en donde, el directorio en donde subí el archivo para que sepa que la tabla está asociada a ese directorio y dentro está el archivo que vamos a procesar. Ese es el estándar. Vamos a ver a nivel de sintaxis cómo entiende el estándar cada nube. Acá, por ejemplo, voy a crear una tabla de texto plano con Athena para AWS. A ver, se escucha entrecortado. A ver, un segundo. A ver. Ya dice que cuando no se distorsiona el audio. Ok, a ver, para confirmar, ¿se escucha bien en este momento? Creo que es cuando toco el monitor. ¿Se escucha bien? Todavía no. A ver, vamos a mover esto por aquí. ¿Se escucha mejor ahora o sigue cortado? Bien, de acuerdo. Voy a tratar de no moverme para no mover esta parte del micrófono. Por favor, si hay un entrecortado nuevamente, me avisa. Bien, veamos aquí, por ejemplo, la sintaxis con la que define cada nube propietaria. AWS funciona con Athena para la parte de tablas. Google funciona con BigQuery para la parte de tablas. Aquí podemos ver que AWS se parece mucho al código que hemos visto anteriormente. En esencia es lo mismo. Lo está respetando. Pero GCP se puso creativo y le puso su propia sintaxis. Por ejemplo, para decir que es una tabla que tiene un archivo de texto plano, no utiliza el estándar. Dice format igual CSV. Y aparte de eso, para linkear al directorio, le dice también, lo utiliza con la palabra reservada URIs. En cambio, en AWS lo utiliza con la palabra location y ya el código es completamente diferente. Eso significa que si tú desarrollas tu estándar, respetando tu estándar de Big Data, eso está muy bonito para una parte académica, pero al momento en que te vayas a una nube, tu código no va a funcionar. Ahora, el de AWS se parece bastante. Entonces, podríamos decir, AWS respeta mejor los estándares de Big Data, entonces hagamos todo en AWS. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con tablas Abro. Acá, por ejemplo, el estándar para crear una tabla Abro es simple. Nombre de la tabla, almacenado en Abro, y ya los archivos de Abro incluyen su metadata. A ver, acá hay una consulta. Si tengo estos datos en el Data Catalog, no necesito agregar estas cosas, ¿cierto? Sí, efectivamente, ¿no? Podríamos crearlo con el Data Catalog, ¿no? Pero aquí estoy mostrando las diferencias a nivel de sintaxis. Pero sí, si tenemos el Data Catalog, ya cada nube define su propia forma de creación. Que bueno, también es muy diferente entre las 3 nubes. Aquí está el estándar en sintaxis para crear una tabla Abro. Eso está muy bonito y lo podríamos aprender. Pero notemos ahora la diferencia. El código en AWS es
completamente diferente al código en GCP, que a su vez es completamente diferente a lo que es estándar en el mundo del Big Data en general. Entonces, ya tus soluciones no van a ser agnósticas. Por eso se dice que las capas de captura de datos no son agnósticas, van a depender de la nube en la que tú estés trabajando. Así que tus codificaciones para captura de datos sí son dependientes de la nube. A nivel de sintaxis estamos viendo que es muy diferente. Igual, queremos crear una tabla en Parquet para tener procesamientos rápidos. El estándar te dice que así se codifica. Y cada nube entiende mejor la forma en cómo se codifica ese estándar. Realmente se está cambiando la forma del desarrollo. Esto es un gran problema y actualmente no tiene una solución. Hay propuestas de solución como el SDX de Cloudera, que digamos es una capa de catálogos agnóstica en donde vive la data. Al día de hoy todavía no es estándar y no hay muchas implementaciones de estas capas agnósticas. Así que la conclusión a la que llegamos es que los flujos de captura de datos, los flujos ETL, que pasan por landing, TEM, landing, universal, no son agnósticos. Siempre van a depender de la nube. Ahora, ¿hay una manera de solucionar nuestras codificaciones? La respuesta es que no. La respuesta es que cuando tú quieras desarrollar algo en el mundo de Big Data, en primer lugar, tienes que aprender una parte de los estándares propios de Big Data. Y luego, no sé, pues el estándar de Data Linearization, Data Catalog, Data Lake, Checkpoint, hay muchísimos estándares de Big Data. Y una vez que entiendas cómo se trabaja con estos estándares, tendrás que adaptarlos a cada nube. Y cada nube tendrá su propia sintaxis y tendrás arquetipos de código diferentes. A ver, escuchar cortado. Bueno, vamos a esperar un segundo para acomodar esto. A ver, ¿se escucha mejor ahora? ¿Se puede escuchar mejor? ¿O todavía no? Genial. Me avisa, por favor, para mover eso. Ya tengo que cablecito. De acuerdo, entonces esa es la vida real. Aprender los estándares y luego ver cómo aclimatizarlos a cada uno. Al día de hoy no hay de otra, es la única solución. ¿Qué es lo que hacen las empresas en la vida real? Tienen esta especie de documentos técnicos en donde ya están los arquetipos de código de cómo se codifican los estándares en cada nube propietaria con la cual la empresa trabaje. Por ejemplo, si la empresa trabaja con dos nubes, Azure y AWS, no es que los desarrolladores se pongan creativos y empiecen a crear estándares por cuenta propia. Los estándares de Big Data son cross a todas las nubes. Solo que el documento técnico de Azure te dirá cuáles son los pasos para implementar ese estándar y el de AWS cuáles son esos pasos. Ahora, ¿y qué pasa con la solución? Una vez que hemos capturado los datos, a ver, ¿se escucha entrecortado? Por favor, si pueden confirmar si se escucha bien. Se sigue escuchando entrecortado. Por favor, si alguien en el chat me puede... de acuerdo, vamos a ver lo que sugiere su compañero. Voy a quitar esto. A ver. ¿Pueden escucharme mejor ahora o todavía se escucha mal? Genial. Ah, perfecto. Aparentemente era el micrófono del audífono. Muy bien, entonces. Vamos a ver entonces ahora qué pasa con las soluciones. Dijimos que lamentablemente aquí vamos a tener que ser dependientes. Ya la empresa tiene que tener un documento técnico en donde se demuestre cómo se implementan los estándares de Big Data en cada nube. De hecho, les voy a mostrar en unos momentos un ejemplo de estos documentos técnicos. Obviamente son agnósticos a cualquier empresa, ¿no? O sea, yo en 10 años ya de vida empresarial he hecho muchos de estos documentos y bueno, ya los he anonimizado y he colocado aquello que yo creo que funciona y he quitado aquello que no, yo creo que no funciona. Pero sigamos viendo el detalle. Digamos que, ok, ya hemos capturado los datos que vamos a procesar hasta Universal y ahora vamos a hacer la reportería. La buena noticia es que estos procesos, que son los más complejos, ya son independientes de la infraestructura cloud en donde se ejecute. Este mismo código Spark te tiene que funcionar también en AWS, en GCP y en Azure. Debe ser cross a cualquier infraestructura en donde tú trabajes.
Y la resultante final, bueno, ya vivirá en el storage de AWS, de Amazon, o de GCP o de Azure que estés utilizando. Pero el código es el mismo. Porque esto es muy bueno, porque obviamente en la vida real, cuando, digamos, la primera parte es capturar las tablas que vas a procesar. La segunda parte es procesar esas tablas. Y el procesamiento puede ser muy complejo. Si hablásemos de redes neuronales, codificar una red neuronal pues puede llegar a ser muy compleja. Hay que tensorizar, hay que crear archivos de metadatos, hay que colocarlo en vectores en matemáticos y hay que hacer muchas cosas complejas. Ahora, la buena noticia es que los códigos sí son cross a cualquier tipo de infraestructura, siempre y cuando usemos el estándar de Big Data, que es Spark, ¿no? Porque de todas maneras cada nube puede tener su propia solución propietaria, pero Spark está garantizado que te va a ejecutar y de igual manera en las tres nubes. Así que digamos que la implementación de tu solución sí puede ser agnóstica a la nube que tú estés utilizando. ¿Cuál es el problema entonces? La orquestación de esos pasos. Acá, por ejemplo, estamos viendo esa orquestación de los pasos que se tiene que hacer, ¿no? Primero hay que mover los datos a las zonas de aterrizaje, que está binarizada en Abra. Luego hay que moverlo a Universal en Parquet, en donde los datos ya están limpios y listos para procesar. Luego lo movemos al clúster de Big Data para que los datos sean procesados. Y aquí pones tu codificación. Y empiezas a codificar en tu lenguaje de programación favorito. Y finalmente la resultante final la guardas en la zona Smart para que alguien la pueda consultar. En Azure eso se puede hacer con el Data Factory a nivel visual. El problema es que si me voy a GCP, esa orquestación la voy a tener que hacer en código por medio del Composer, que se basa en Airflow. Entonces ahí es otra historia completamente diferente. La orquestación de tu malla de procesos también es dependiente del lugar donde tú estés trabajando, no es cross. Así que, en esencia, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar hasta este momento? Los flujos de ETL, es decir, la captura de las entidades que quieres procesar en tus soluciones, dependen de la nube. Pero la implementación de la solución, una vez que capturaste todas las tablas de datos que vas a procesar, eso sí tiene que ser agnóstico a la nube en donde se va a ejecutar. La complejidad de implementación de los flujos de ETL es baja, es mover datos, binarizarlos y limpiarlos. La complejidad de implementación de las soluciones ya es alta. Acá podemos hacer temas de deep learning o temas de reportería o de real time o muchas cosas. Adicionalmente, del 100% de los desarrollos que tú hagas en temas de Big Data, el 80% de las cosas que implementes van a ser flujos de ETL y solamente el 20% van a ser soluciones propias de Big Data. Entonces, constantemente va a estar haciendo ETLs. Eso va a ser lo que más va a abundar en tu Data Lake. Ahora, digamos que les he puesto un overview muy general para que entendamos que cada nube implementa las cosas según crea. La sintaxis es diferente. El patrón es el mismo, sintaxis diferente, solamente para ETL. Una vez que capturaste la data, ahora sí es cross para todas las nubes. Pero esta arquitectura que les estoy mostrando se ha estado utilizando en muchas empresas a lo largo de los años. De hecho, aquí en Latinoamérica se está utilizando aproximadamente desde hace 6, 5 años, más o menos. Y ya en muchas empresas se está empezando a reventar. ¿A qué me refiero con esto? Al día de hoy, si tienes un data lake en tu empresa y estás empezando a hacer, esta sería una pésima arquitectura con la cual comenzar. Actualmente existe un concepto llamado data mesh. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, digamos que estás ingestando la entidad cliente. ¿Quieres hacer algo con las tablas cliente? La pregunta aquí es, ¿qué es un cliente? Hay que modelar lo que implica un cliente. ¿Qué implica modelar? Definir cuáles son los campos de una tabla. El área de cobranzas, por ejemplo, les va a importar los campos de correo y teléfono para enviar las notificaciones de cobranza. Pero al área de marketing le va a importar la edad y sexo para segmentar las promociones que se puedan enviar de nuestros productos. Entonces, un modelador, ¿qué podría decir? Bueno, queremos una tabla cliente que tenga correo, teléfono, edad, sexo y los campos que todos necesiten. Tenemos el modelamiento. Ahora hay que aplicar reglas de calidad para que esa tabla tenga data correcta. Por ejemplo, una regla de calidad para campos de edad tiene que ser mayor a 0. Y vamos a eliminar y filtrar
todos los registros que sean menores a 0. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que a cobranza no le importa si por ahí hay un registro que tenga la edad menor a 0, a él le da igual, él lo que quiere es lista de correos para enviar información de notificaciones de cobranza. Entonces, hay una regla de calidad que va a interferir con el área de cobranzas, pero que el área de marketing sí lo necesita para poder construir sus modelos de segmentación de clientes, ¿no? La edad es un factor importante, pero a cobranzas no le importa. Pero hay una regla de calidad que filtra datos menores a 0. Y ahí vamos a filtrar algunos correos. Entonces, hay una incoherencia en el modelamiento de los datos. Eso es lo que actualmente pasa en la zona universal en muchas empresas. Tienen una zona universal que a nivel empresarial, digamos que es el punto de partida para que todas las áreas de negocio hagan sus acciones. El problema está en el modelamiento. Puede haber modelamiento que sea incompatible entre unidades de negocio. Así que, para eso nos dice, bueno, el estándar Data Mesh, ¿qué te dice? Ya no tengamos una capa universal en donde la tabla cliente sea única, sino que ya cada unidad de negocio defina a nivel de modelamiento qué es lo que entiende como cliente. Entonces habrá para una misma entidad diferentes verdades en diferentes unidades de negocio. O incluso si esto es una empresa corporativa que tiene subsidiarias, cada subsidiaria podría entender el modelamiento de tabla cliente de manera diferente. Y adicionalmente, cada subsidiaria o cada unidad de negocio podría trabajar en una nube completamente diferente. Y por lo tanto, si no tienes los estándares multicloud, pues eso va a reventar. Y cada quien se va a poner a desarrollar como crea y no vas a poder gobernar ni uno de tus flujos en un entorno corporativo. El Data Mesh justamente nació como una alternativa de solución a este tipo de problemas, que te dice, bueno, cada unidad de negocio y cada solución puede desarrollar su propio modelamiento, definir qué significa la tabla cliente con sus propias reglas de calidad. Y adicionalmente, a nivel de infraestructura, puede trabajar en la infraestructura que les más guste, ¿no? No necesariamente todos van a ir en Azure o AWS. Incluso a nivel de empresa, cada área puede tener nubes diferentes por temas contractuales. O si es una empresa grande, cada subsidiaria puede trabajar con nubes diferentes. Así que para eso nace el estándar Data Mesh. Aquí lo estoy poniendo a nivel visual, pero por supuesto, si ya entramos en el detalle de los patrones de diseño, tendríamos que hablar ya de muchísimas cosas. Hay una manera estándar de cómo se trabaja en los Data Mesh. Aquí hay una consulta. ¿Eso es crear patrones para cada área? En esencia, sí. En esencia, conceptualmente lo podemos ver así, ¿no? Es una tabla diferente para cada unidad de negocio. Pero a nivel de implementación, así como hemos visto que llevar los datos de un punto entre las diferentes capas implica sintaxis diferentes, algo parecido también pasa con el Data Mesh. Lo importante aquí es entender que si tú estás desarrollando un Data Lake desde cero en tu empresa, la capa universal tiene que estar desarrollada con Data Mesh para que en un futuro ya no haya incoherencias, no existen reglas globales de modelamiento. Cada unidad de negocio, cada subsidiaria o cada entidad diferente de una corporación entiende el modelamiento de manera diferente. Así que en esos casos, Data Mesh Universal ya está quedando en desuso. Es el estándar al día de hoy que se recomienda. Y sí, efectivamente, de manera clásica lo podemos ver como sandbox, pero hay que tener bastante cuidado, ¿eh? Porque, por ejemplo, el sandbox no incluye el concepto de modelamiento multicloud, ¿no? Porque el Data Mesh tendría que funcionar también en Azure, como en AWS, como en GCP, y hay muchos estándares por detrás. Pero sí es una manera correcta de verlo. Podemos hacer un símil de esto como si fuese un sandbox. Ahora, como se dan cuenta, hay muchísimo, pero muchísimo de lo que hablar. En esencia, la ruta de aprendizaje de todo esto al día de hoy ha variado respecto a años anteriores. Anteriormente era aprender el estándar de Big Data y las nubes implementaban ese estándar. Pero ahora como cada nube saca nuevas herramientas y nuevas versiones de esas herramientas, e incluso sobre una misma nube, una versión de una herramienta es incompatible con la versión anterior y hay muchísimos cambios, ya la ruta de aprendizaje de lo que implica hacer Big Data en general ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, lo primero es aprender los estándares de Big Data completamente en un sistema agnóstico. Luego, cómo implementar esos estándares en cada una de las nubes. Ya sabemos que aquí son flujos básicamente ETL. Esos flujos ETL hasta Universal y Data Mesh varían dependiendo de la nube.
Y finalmente, una vez que ya sabemos cómo se capturan los datos, ahora sí enfocarnos en hacer soluciones que sean agnósticas sobre qué nube va a ejecutarse. Por ejemplo, las soluciones que existen son las de reportería, procesamiento semiestructurado, de tiempo real, de machine learning y de deep learning. Al día de hoy, alguien que quiera desarrollarse en el mundo de Big Data, como un Data Engineer, Data Scientist, Data Architect o Data Leader, tiene que tener esta ruta de aprendizaje como mínimo. Y de hecho, ya luego, si quiere, puede enfocarse en aprender los detalles de una propia nube para profundizar más, ¿no? Obviamente, como les dije, ¿no? Las nubes no solamente son temas de Big Data, tienen otros muchísimos temas adicionales. Pero para Big Data, seas Data Engineer, Data Scientist, Data Architect o Data Leader, esta es la ruta de aprendizaje mínima. Acá, por ejemplo, su compañero pregunta si el Data Mesh solo considera modelamiento independiente y multicloud. No, de hecho no. También hay temas de reglas de gobierno y multicatálogo para poder tener un catálogo centralizado de entidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa cliente? Bajo este Data Mesh, cliente significa tal cosa. Bajo este otro Data Mesh, cliente significa estos otros campos. Y tener un repositorio centralizado, que probablemente todavía no es estándar, pero en el futuro sea algo como el SDX de Cloudera, un catálogo cross a todos los data mesh. Así que sí hay algunos detalles adicionales que podríamos hablar ahí. También su compañero acá bien menciona, ¿no? El estándar, una de las herramientas, la mejor herramienta para aprender los estándares al día de hoy en Big Data es Cloudera. Y luego esos estándares ya se particularizan en cada una de estas nubes. Esto siempre tienen que exigir ustedes como mínimo en su ruta de aprendizaje en Big Data, independientemente de que estén en una academia de aprendizaje o lo aprendan por cuenta propia. Es lo mínimo, al menos al día de hoy. Y de hecho, acá a nivel académico hay una cajita más, que es la parte de computación cuántica, que solamente tiene aplicaciones académicas, todavía no tiene aplicaciones empresariales. Bien, con esto entonces hemos visto que hacer Big Data al día de hoy requiere de muchas cosas. Les voy a dejar un enlace en la PPT. El día de mañana les van a compartir la grabación y también esta PPT con el enlace para que puedan tener material de consulta adicional y puedan ver y profundizar más de estos conceptos. Y por supuesto, como es costumbre en estas conferencias, yo voy a estar dictando el curso de Big Data y Machine Learning Multicloud que comienza el 18 de septiembre. Al participar, ustedes tienen un descuento de $100, que son 400 nuevos soles aquí en Perú, si deciden matricularse. Mañana también les van a estar enviando el código de descuento para quienes quieran utilizarlo, en donde básicamente veremos todo este aspecto que les he pintado hasta el final. Les adelanto que puede parecer complejo, pero si ya hay una ruta de aprendizaje bien definida, a ver, les voy a mostrar un documento para que vean cómo es en la vida real, que de hecho es lo que actualmente estoy dictando. Por ejemplo, el de, no sé, el de AWS, por ejemplo. Porque este es un ejemplo de un documento técnico que podría haber en una empresa sobre cómo se implementan los estándares de Big Data. Por ejemplo, digamos que este es un primer laboratorio de acercamiento a cómo traducir todos esos estándares en AWS. Hay muchísima tela que cortar. De hecho, por ejemplo, aunque no pueda parecer, GCP, que es de Google, es la que menos respeta los estándares actualmente. Por ejemplo, el documento de estándares de traducción base tiene para GCP 52 páginas, los otros tenían 32 páginas aproximadamente. Y GCP es el que menos respeta los estándares al día de hoy, y eso puede ser contradictorio, porque uno pensaría que siendo Google, Google respeta los estándares. No, la respuesta es que es quien menos los respeta. Eso tiene un motivo, porque Google fue de las más que existen actualmente la última en ingresar fuertemente al mercado. Si estamos hablando de temas de machine learning, deep learning y en general no solamente de algoritmos supervisados, GCP es la nube ideal para ver temas de, en particular con TensorFlow, que es la parte de machine learning y deep learning que se utiliza mucho el día de hoy. Digamos que esa sería estas dos cajitas de aquí. Pero bueno, hay, realmente para llegar a ese punto previamente habría que hablar de muchos otros temas. De acuerdo. Ahora sí. Toda esta información adicional se las estarán haciendo llegar a sus correos el día de mañana. También les voy a compartir mi correo para que lo puedan tener mañana. También se los estaré enviando. Si tienen alguna
consulta. Espero también verlos en el futuro en alguna conferencia gratuita como las que hacemos cada mes y también en algún momento verlos en los cursos. Yo voy a estar dando este de Big Data Multicloud y también el de Ciencia de Datos y Redes Neuronales, así que pueden checar la página web de Big Data Academy para ver qué cursos tienen a su disposición. ¿Cuándo se realizarán los cursos de AWS y GCP? AWS en noviembre, GCP probablemente en octubre, pero todavía los profesores tienen que confirmar. ¿Podría recomendar alguna bibliografía sobre arquitecturas de soluciones de Big Data? De hecho, sí, entre los materiales que les he pasado, he incluido algo de eso, pero voy a anotar esto por si encuentro por ahí más material. Así que sí, les voy a pasar más sobre esto. Recuerden también que tienen mi correo a su completa disposición, independientemente de si estudien en Big Data Academy o estudien en cualquier otra academia, mi correo está disponible para cualquier consulta que ustedes tengan relacionados a temas de Big Data, Machine Learning, Cloud Computing y computación cuántica. Así que si tienen alguna duda en algún momento no hay ningún problema y tienen mi correo para poder contactarme. Ya mañana les estarán enviando toda esa información. De acuerdo, espero verlos pronto entonces en nuestras conferencias y también espero verlos en algún momento en el curso. Conmigo será hasta otra ocasión y espero que también podamos seguir manteniendo el contacto. Cuídense mucho. ¿Eh?